Hermanos en la Fe Podcast. En este episodio me place presentarle a nuestra hermana en la fe, Stephanie Martínez, comunicadora. En la pasada gestión también fue regidora, ¿verdad? Usted me va a comunicar y al público de Hermanos en la Fe cuánto tiempo, cómo fue ese proceso. Pero nada, Stephanie, bienvenida a este espacio. Hola, muchas gracias, Pastor Otto. Ay, de entrada, sí, ¡pum!, pastor. Así mismo, me siento sumamente honrada, yo estoy hasta nerviosa. No. Una persona que es comunicadora y tiene un respaldo Sí, detrás de cámara, tiene un respaldo increíble. Yo no sé por qué, pero siempre cuando uno está enfrente de un pastor, uno está como así, como medio, tengo que saber lo que voy a decir ahora. No, me siento muy contenta, de verdad, Otto. Gracias por la oportunidad y a Génesis y a todo tu equipo de producción. A la productora. Sí, muy honrada y muy satisfecha de que jóvenes como ustedes estén haciendo este trabajo tan maravilloso para nuestra sociedad, para nuestra juventud, que estén creando contenido de valor. Hace mucha falta. Sí, sabes que a veces vemos a Stephanie Martínez en la radio, en la televisión, y simplemente nos quedamos con esa Stephanie Martínez de las redes. Pero detrás de eso, ¿verdad? Hay una madre, una esposa, hay una mujer que ha pasado por muchas cosas, muchas vicisitudes. Y a veces las personas ven de entrada, wow, qué maravillosa, qué bien posicionada está Stephanie Martínez. Pero realmente te ha costado mucho. Bastante. Sí, tú has entrado. ¿Te puedo tutear? Sí, claro. Aquí en Hermanos en la Fe así que entramos. Bueno. No, has entrado de una manera muy profunda, Otto, de verdad que sí. Y uno tiene que batallar con eso porque la gente se hace como una idea. O sea, nosotros los seres humanos tendemos como a hacernos juicios de opinión de las personas, muchas veces sin conocerla. Sí. O sin saber cuál es la historia de esa persona, por qué esa persona, cómo esa persona llegó hasta donde está. Y en el caso particular te puedo decir que todo ha sido por gracia del Señor. Yo no sé si tú has oído un testimonio por ahí, el compañero de la base lo cuenta mucho. ¿Tú conoces al compañero de la base? Ilumínanos, porque hay una nueva base. Sí. El compañero de la base, José Miguel Ortiz. No, espérate. Es un soldado de 1000 batallas. El hombre de las noticias, sí, como le dicen. Bueno, entonces llega José Miguel y yo le pregunto que qué se necesita para trabajar en televisión. El compañero de la base me dijo, pero tú lees, a ti te gusta leer, tú tienes buena dicción, ve por allá para que te hagamos un casting. Yo no sé si él me lo dijo relajando, pero yo me lo tomé muy en serio. Allá me lancé yo. Cuando llegué allá, don José Miguel no estaba ahí. Y yo, mira, porque fue como... Yo digo que yo relajo mucho con él. Usted me lo dijo fue por salir de mí. Yo le cogí la palabra. Salir de paz. Tuve que arrebatar y yo me tiré para allá. Pero Otto, mira, yo no había terminado el liceo, yo no había hecho un curso de locución, yo no había hecho un curso de nada que tenga que ver con comunicación. Eso lo puso el Señor ahí en mi corazón y yo fui. Para hacerte el cuento corto, a mí me hicieron mi casting y a mí me contrataron rápidamente en el canal y yo terminé siendo en esa plataforma comunicacional desde presentadora de noticias hasta voz en off, reportera, articulista, editorialista, todas las áreas que tú puedas imaginarte en comunicación, yo las pude desempeñar en ese canal, teniendo una gran experiencia, algo que yo nunca voy a dejar de agradecer a los hermanos Ortiz Ruiz que me abrieron esa gran puerta, pero sobre todo a Dios, porque fue que puso esa llamita, ¿verdad?, en mi corazón, y yo no dudé, y yo me lancé. Y con el tema de la farmacia, tampoco yo estudié farmacia. Yo sí estudié cajero comercial y computarizado. O sea, tu currículum de vida tiene un historial de experiencias. Sí, no, pero mira, si nos vamos al principio, yo empecé trabajando en un salón. Ya tú sabes. Salón más de belleza. Atrás. Yo tenía tanta ganas de trabajar y yo le agradezco a Lidia, una amiga vecina de la Duvergé, que me abrió las puertas de su salón. Cuando yo vi que Lidia me dijo que yo iba a trabajar con ella los fines de semana, mira, tú no quieres saber lo que significó para mí. Yo lavaba la cabeza, yo hacía rolo, ya yo últimamente secaba. O sea, yo iba como avanzando y yo me sentía como bien.
Cuando yo veía que me daban esos dineritos los domingos, yo me sentía tan plena. En ese tiempo se pagaba semanal. Semanal, yo ganaba 250, 300, pero Eso yo era me lo mucho dinero encontraba en ese mucho. tiempo. Ay, Otto, pero nada más duró un mes ahí, porque entonces el hermano Leandro Celado, Claro que lo conozco. Saludos al pastor un Celado. abrazo al pastor Celado, él fue el eslabón que Dios utilizó para conectarme con Guadalupe. Guadalupe Mejía, que es Sé quién es, sí. Ajá, Doña Sé quién Lupe, es. mi mamá y Doña Lupe, como yo le digo. Y ella me abrió las puertas de la farmacia. Entonces te decía que yo entré como cajera porque yo había hecho el curso de cajero, más no el de farmacéutica. Sin embargo, yo tengo un amigo que se llama Jimmy, que trabajaba allá. Un saludo para Jimmy. Siempre me decía, Fanny, a mí me dicen Fanny. Oh, Fanny. eso es nuevo aquí, eso es primicia. Fanny, tú tienes que aprender a vender, Fanny, que tú no sabes de lo que tú vas a vivir como ni visto. Empecé yo a aprender. ¿Y cómo yo me voy a aprender todo esto? Porque tú sabes que eso es un mundo Sí. de medicamentos. Otro, que también tengo que agradecerle a Doña Lupe, porque fue como un ascenso de cajera, entonces me pasó a vendedora y ya yo me desenvolvía completamente bien en lo que es la venta de medicamentos. No indicación, sino venta. Venta. Exacto. Sí, que ahorita piensan Sí. que Stephanie andaba consultando y dando recetas. No, nada de eso. A tal punto que también pues pude trabajar en la Díaz Rosario y allí, que también le agradezco a los hermanos Díaz Rosario que me abrieron esa gran oportunidad. Entonces en la Díaz Rosario no duré ni 6 meses cuando llegó José Miguel. Y ahí entonces empezó toda lo que es la historia de la comunicación. La comunicación me conectó con la política. Y ahí se abre esa puerta. Exactamente. Entonces, realmente iniciamos de una forma distinta. Me gusta mucho lo distinto, o sea, no iniciar con esa formalidad, digamos, de dónde vienes, pero claro, eso lo queremos saber también. ¿De dónde es Stephanie Martínez? Oriunda de Baní, nacida y criada en el sector Santa Elena, donde me mudé hace poquito, ya cuando tenía ya mis hijos, mi esposo, porque el que vive alquilado, tú sabes, me pidieron la casa, si no estuviera en Santa Elena todavía. Tuve que buscar otra casa, pero vivo bien cerca, aquí mismo en la Joaquín Chausti, sigo viviendo en mi municipio. Y nada, yo soy hija de Rafael Martínez Muñoz, que es de la capital, y mi mamá Sonia Maribel Sánchez, que es también de aquí de Baní. Mis abuelitos me criaron, que ya partieron, Antonia Hermosén y Plinio Sánchez. O sea, que usted es Sí. netamente vanileja. Yo como tal, sí, pero mi abuela era del Cibao y mi abuelo de Ocoa. O sea, que usted tiene unas Y raíces tengo como unas raíces mezcladas. cibaeñas, Sí. sureñas. Y mi papá se crió en la capital, pero mi papá nació en San Francisco de Macorís. Wow, pero Dios mío. Entonces, hay una mezcla ahí. Pero no, nos alegramos bastante saber y escuchar que la Stephanie Martínez de la actualidad es Stephanie Martínez, pero hubo detrás de todo eso un proceso, un camino muy largo, muy extenso. Yo nunca me imaginé que tú, de que en farmacia, Ay, salón, sí. no, realmente a sinceridad no. Y por eso a veces es bueno salirse un poco de lo protocolar y de inmediato conocemos a Stephanie solamente como la que está incursionando en la política, en la comunicación, pero no conocemos a la persona detrás, Así es. una persona que tiene sentimientos y todo lo demás. Antes de entrar en lleno al tema que me interesa mucho, que es el tema de la política, Sí. Tienes una hermosa familia. Gracias a Dios. Sí. ¿Qué representa tu familia para ti? Mi principal proyecto, mi más grande bendición, la forma en la que el Señor cambió mi lamento en gozo. Wow. Definitivamente. Bueno, yo creo que el esposo está danzando detrás de cámara. Conozco bien a tu esposo, un gran hombre. Sí, es ¿Cuántos una niños bendición. tienes? 4 niños tenemos. Wow. Una niña ya va a cumplir 15, bueno, una adolescente. Un varón de 14, va a cumplir 14, tiene 13. Samuel, que tiene 8, el profeta, y el chiquito Raiber Josué, ese es el de... Es El de sí. Qué bendición. Por poco y te la quito. Tú aconsejas, no es rebotando el tema. Tú aconsejas tener una familia extensa. Realmente es provechoso eso. No es tirando puya. Bueno,
No me pregunte que te voy a decir que sí de una vez. Di que Génesis. Otto, la palabra di, ¿qué dijo Dios? Multiplíquense. Llenen la tierra. Llenen la tierra, eso es un mandato. Claro, Tenemos que ser obedientes. ¿Cómo de que un niño? Y entonces el hermanito. Después tienen dos y ellos que, no, háblame a mí de tener una Señor familia está hablando. grande. Tú sabes lo lindo que es tú tener una familia, es grande. Sí, claro. Es hermoso. Ahora, yo respeto a quienes no piensan igual. Sí, claro. Porque hay personas que dicen que no, que porque eso varía mucho, eso va a depender del proyecto de vida que tú tengas, de lo que Dios haya puesto en tu corazón, Claro. Eso varía mucho. Dios llama a cada quien, ¿verdad? De manera diferente. Claro que sí. No me voy tampoco a calentar con esa persona, ¿verdad? Otto, yo le decía a mi hoy esposo que yo no tenía familia, porque al ser mi abuela del Cibao, mi abuelo de Ocoa, mi papá de San Francisco de Macorís, tengo hermanos en la capital, hermanos fuera del país, aquí en Baní como tal, yo no tengo más que mi mamá y mi hermano. Y entonces él me decía, no, tú sí tienes familia, porque la mía es tuya y la mía es bastante grande, y la de él es grande. La Guerrero Vizcaíno, ay Dios mío. Hay que tener un conversatorio con Amaury. Sí, yo te estoy diciendo, definitivamente por ahí el Señor me bendijo también con una familia, perdón, grandísima de mi esposo, que me ha acogido como su hija, empezando por su mamá, que eso no hay comparación. Entonces, Otto, mira, yo creo que el tema de la familia es vital que nosotros lo enfoquemos, porque lamentablemente muchos jóvenes hoy en día entienden que no es posible tener un hogar, que no es posible forjar juntos un proyecto de familia. Y nosotros somos un testimonio de que agarrado de papa Dios, porque no es por fuerza propia, de ahí, no. Si es por nuestras fuerzas, no llegamos ni a la esquina. Pero cuando entregamos nuestra familia, nuestros hijos al Señor, Él se encarga de mantenernos y de mantenernos unidos pese a todos los inconvenientes que van surgiendo en el camino y pese a nuestras propias humanidades, porque somos humanos, estamos en la carne. Yo misma te puedo decir que he tenido muchas debilidades a nivel familiar, a nivel matrimonial, pero el aferrarme a Dios, el ser parte de un club de parejas como el del club del TCCD, me ha ayudado bastante. Los mismos pastores nuestros, Isabel Melo y Efraín Kelly, eso era cada rato en mi casa, una consejería. Ay, Dios mío, yo no sé cómo. Mira, yo los felicito a ustedes, los pastores, Otto, porque yo ahora me digo, ¿cómo era que la pastora tenía tanta paciencia conmigo? No es fácil. Y ellos ahí, pero cosa tontería que muchas veces uno no la sabe manejar por la poca madurez espiritual y porque estamos en una época de vitrina donde por cualquier cosita y un falso empoderamiento femenino, que por cualquier cosita la mujer o hasta el mismo hombre puede querer soltar, ay, yo no voy a bregar más. Y eso no fue que Dios nos llamó. Entonces te puedo decir que en esa parte el Señor también ha sido fiel conmigo. Y ya Mauri y yo tenemos 24 años juntos, entre noviazgo y unión matrimonial. Mira, ustedes se ven muy jovencitos. Estamos jóvenes. Déjeme decir. Sí, no. 23, empezamos temprano. 23 años de casados, sí. 4 hijos. No, entre noviazgo y matrimonio, porque en verdad duramos 7 años de amores. Ok. Y después. Bueno, pero tienen 23 años juntos. Exacto. 4 hijos, ¿verdad? Sí. Y no, realmente no. Sí, ayer yo estaba recordando, yo estaba recordando ayer con uno de esos pleitos que armábamos nosotros, particularmente yo, tengo que reconocerlo. Él y yo vivíamos al frente, en la calle 4 en Santa Elena, y una vez peleamos, y yo, lo único que no crucé para mi casa fue la cama, porque en mi casa no lo iba a poder poner, pero yo crucé mi gavetero, crucé mi yuri, crucé la cuna de la niña, ¿sabes? Buena mudanza que hizo. Situación que eso, o sea, habla de. Porque a veces me gusta decirlo, porque a veces hay personas que yo me encuentro y me dicen, wow, yo te felicito, Dios te bendiga, ¿cómo tú has tenido ese matrimonio, esa familia? Hermana, si usted conociera bien mi historia, usted se riera y dijera, y le diera la gloria a Dios, porque en verdad el Señor le ha placido que a Mauri y yo formemos un hogar. Claro. Vuelvo y te digo, si hubiese sido por mí, yo lo hubiera desbaratado hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el Señor me recogía así como tú recoges la basura y la convertía en algo de valor, y eso es lo que Dios ha hecho conmigo, claro, y con nosotros. Es una bendición conocer esa parte y entender que la familia es la base, fue lo que estableció el Señor desde el principio. Para el Señor es el primer ministerio.
Así es. Yo no creo realmente en una persona que se proyecte hacia las redes, que es esto, lo otro, y tu familia, o sea, la base de tu familia. Sí. Y en esa parte realmente te felicito, no solamente por lo que Felicita veo. al Espíritu Santo. A mí no. No, pero realmente hay una parte también donde entras tú, porque muy bien dijiste que dejé que el Señor hiciera esto conmigo y lo otro. ¿Cuántas familias el Señor no ha querido restaurar y quizás por la disposición de la gente no se lleva a cabo la obra? Sí. Pero es importante esto. Entonces, ya el que ha escuchado parte del conversatorio se ha dado cuenta que profesas la fe, eres cristiana. ¿Qué tiempo ya tienes sirviéndole al Señor y más o menos a qué edad te hace el Señor el llamado, te toca la puerta? Bueno, tengo exactamente 21 años. Yo siempre fui a la iglesia desde pequeñita. En mi casa siempre me llevaban a la católica, como es tradicional. La costumbre. Sí, pero yo con el paso de los tiempos fui creciendo y yo no encontraba, o sea, sin denigrar esa religión, no encontraba llenura. Te puedo decir, pastor, que andé todas las religiones menos las mormonas. Ofrezco. Menos las mormonas. Yo fui a la Testigo de Jehová, yo fui a la Evangélica Metodista Libre, yo fui a la Evangélica Bautista. Yo, bueno, hasta que yo llegué, una vez yo fui a un templo, yo iba a un templo, una capilla que había en Santa Elena, en la calle 5. Esa capilla estaba dirigida por la pastora Isabel Mérez. Después que yo fui ahí, yo más nunca me he alejado de la iglesia evangélica pentecostal. Más nunca. Y mira que yo fui a otras iglesias pentecostales, pero desde que yo fui a esa capilla, luego la pastora pasó a otro templo en el mismo Santa Elena, pero en otra calle, nos mudamos para ahí. Luego la pastora fue colocada en Pasión por las Almas. Ahí nos íbamos nosotros. Bien. A la Pasión por las Almas con la pastora Isabel. Me acuerdo, a veces nos íbamos a pie, del Santa Elena para allá. A veces no había faltar, sí, pero no íbamos y gozábamos. Entonces después, bueno, tú sabes la historia de la unión entre esos dos grandes líderes espirituales, Efraín Kelly e Isabel Melo, y hasta el sol de hoy estamos en el TCCD. Ahí es Pero su fue a los casa. 15 años que yo me convertí. Esa es su familia, su casa. Así es. Entonces, ya esa transición de comunicadora, bueno, detrás de la comunicación, trabajando en una farmacia, un salón, comunicadora, profesando a Cristo también, sirviéndole al Señor. Entonces, el salto a la política. Ahí es que ¿Dónde Stephanie Martínez se enamora y se apasiona por la política? Porque entiendo, por lo que he visto, que eres apasionada y amas la política. Y la política es linda. Así es. Las personas deben de entender que es algo muy lindo. Correcto, definitivamente. Así como tú señalas, Otto, que amo la política, así mismo como amo la comunicación. Porque en la comunicación yo encontré una vía de cómo canalizar a las personas, a las comunidades, problemas, soluciones a sus problemas. El periodismo que a mí me apasiona es el periodismo humano. Y cuando yo, en mis años de reportera, lo que yo más disfrutaba era tirarme para un barrio, con mi camarita, con mi camarógrafo, a identificar las problemáticas de esa comunidad. Esa es mi pasión. Eso de que andar atrás de los funcionarios, que si yo, no, lo mío era el barrio, la gente. Mira, yo recuerdo unos reportajes que yo le hice a una familia en la zona norte, donde habían me parece que eran 4 enfermos mentales. Este drama a mí me tocó, como tú no te imaginas, porque yo vengo de una familia que también ha tenido que lidiar con problemas de salud mental. Y yo hice varios reportajes a esa familia y logramos canalizarle diversas ayudas a ellos. Recuerdo en ese entonces con el senador Milciad Franjul, que se lo agradecí bastante, que incluso fuimos con él. Y ese era mi deleite. Siendo comunicadora, nada que ver con política, ni soñaba con ser política. Sin embargo, yo estaba haciendo política social a través de la comunicación. Sí, intencionalmente, claro. Yo conozco a la entonces gobernadora, doña Nelly Melo de Guerrero, a quien toda mi vida le voy a agradecer la oportunidad de trabajo que me brindó.
conozco a doña Nelly en medio del mismo afán periodístico. Y entonces ella también como que hacemos como esa empatía y esa Ese conexión. plus. Ajá. Y entonces ella me empieza a invitar a muchas actividades políticas, yo empiezo a cubrir muchas actividades políticas, hasta que finalmente llega un momento en el que recibo la propuesta de trabajar con ella en condición de asistente. Pero ¿qué pasa? Eso fue en la campaña de Danilo Medina, su primer periodo. Estamos hablando del 2012. 2012. O sea, estamos hablando del Partido de la Liberación Perdón, Dominicana. sí, el Partido de la Liberación Dominicana. Que fue donde yo, bueno, siempre fui miembro del PLD porque mi abuela era del PLD y mi papá, una tradición familiar. Entonces, doña Nelly me invita, gana Danilo. Yo hago mi campaña con ella porque empecé a hacer campaña con ella, resaltando que antes de conocerla a ella, pues ya, como mi abuela también era militante política, yo participaba a veces en ciertas actividades políticas, en caravanas, actividades, reuniones, etcétera, pero nunca con una intención de que yo voy realmente a ser una activista política y mucho menos que yo voy a aspirar a un cargo. Delante de Dios te lo digo. Bueno, cuando pasa la campaña, que gana Danilo Medina y todo, yo estoy todavía trabajando en el 8. Yo recibo una oportunidad para trabajar en el 16 en Santo Domingo. Y yo me voy para el 16. Me solté la política. Porque yo no tenía como esa... Se escucharía muy bonito que yo te dijera, mira otro, yo planifiqué mi vida. Así, así, Yo así. dije que yo iba a hacer esto en tal tiempo, luché por eso, lo cumplí. No fue así. Dios me fue conduciendo conforme a su voluntad. Esa es la verdad. Yo recibí esa oportunidad en el 16, me fui a trabajar para el 16 y allí duré también muy poquito tiempo porque como como se quedó abierta esa brecha política, entonces debo decirlo, doña Nelly, ella me cumplió o sea, era real y sincero, debo decirlo, en honor a la honestidad, la propuesta que ella me hizo. Porque todavía yo me fui para la capital y ella me volvió a llamar. Me dijo, no, mira, acuérdate de lo que hablamos. Y yo, al ver, ¿verdad?, la intención, acepté. Y entonces puse mi renuncia en el canal 16. Cuando yo pongo mi renuncia en el canal 16, el director del canal me sienta en su oficina y me dice, ¿tú estás segura, mija, de lo que tú vas a hacer? Tú saliste de Baní, tú vuelves para Baní. Esta puede ser una puerta que se te abra a otros canales. Este no es el canal más grande y más popular, pero mañana tú puedes estar en qué sé yo, en otro. Me dijo algo. Y yo le dije, no, yo me voy para Baní a trabajar con mi pueblo, a trabajar política. Y así lo hice, vine para acá. Empecé a trabajar, pero en el área de relaciones públicas. Todavía yo no estoy que haciendo activismo político, no, relaciones públicas, Otto, y yo me entregué por completo a mi trabajo y difundir la gestión gubernamental y sobre todo de manera específica la gestión de la entonces gobernadora para mí era una pasión, porque yo estaba comunicando un trabajo que para mí era digno de elogio. Y todavía hoy yo no pertenezco a ese partido, lo sigo reconociendo. El trabajo de ella a mí me inspiró. Ella fue mi inspiración porque yo veía que ella hacía un trabajo muy social, muy desprendido, muy humano. Y era para mí un deleite dar a conocer eso. Me encanta comunicar y lo hago con mucha pasión y con mucho denuedo. Entonces ya cuando entra el segundo periodo de Danilo Medina, yo sigo trabajando en el Departamento de Relaciones Públicas y un político de gran respeto, ¿verdad? Y de una de las grandes figuras de ese partido es quien me hace la propuesta. Me dice, Stephanie, ¿por qué tú no aspiras a regidora? Y yo empiezo a consensuar esa propuesta con mi familia, algunos amigos. Perdón, al principio me reí mucho. Y después, eso fue en el 2016. Entendí que no era mi tiempo. No llegué a escribir mi candidatura. O sea que la propuesta viene desde En el atrás. 2016, justamente cuando termina el periodo de Danilo, el primero. Y no, entiendo que no. Dice la palabra que Dios pone el querer como el hacer. Así como Dios me puso a mí al canal, esa vez, sin yo saber a lo que me estaba enfrentando. Así mismo en el 2016 no puso el inscribirme en esa candidatura. Ahora la puso en el 2020 y me fui con todo el pie.
Yo no sabía que yo me iba a enfrentar, yo no tenía dinero, Y ni la experiencia tampoco, ni la digamos. experiencia. Y pasaron muchas cosas que quizás no pudiéramos entrar ahora en detalle de todas esas cosas, pero fueron muchos obstáculos. Porque mira qué pasa, Otto, cuando una persona honrada quiere entrar a la política, se le presentan muchos obstáculos. Tú puedes representar amenaza para aquellos que no quieren hacer política de la manera en la que tú entiendes que debe de hacerse política. Pero si Dios te mandó, Dios te va a respaldar. En esa parte tengo que darle un gran crédito a mi esposo. Hubo una vez que yo me sentía muy debilitada y quería soltar todo. Y él me dijo, vámonos para la calle. Yo le dije, ¿para la calle? ¿Con qué no para la calle? Fuimos donde un tío de él que se llama Radamé Motos. Y Radamé nos mandó a comprar 30 poloches amarillos. El amarillo llama mucho la atención. Sí. A Mauri buscó un equipo, formamos un equipo y cogimos a andar todos los barrios de Baní habidos y por haber con ese equipo, con ese grupo. Nada más sabían los poloches amarillos. Para ahí van los poloches amarillos, decía la gente. Fuimos a la colina Santa Rosa, Barracón, El Fundo. Óyeme, pero eso no tiene madre. Eso era todos los días, todos los días. Cubrimos todo lo que el municipio. Se peinó el municipio. Sin un peso. Sin un Con la fe. Con la fe, hermano. No sabíamos para dónde íbamos. Nos fuimos a unas primarias de 32 precandidatos. Quedamos 8. Yo soy la última. La última y me daban como no ganadora. Porque entonces hicieron una cosa ahí, un flyer que yo no aparecía. Y fue, me acuerdo yo en el Palacio cubriendo una noticia que me dice mucho de que, pero tú quedaste en el número 8 porque ninguno no es un candidato. Entonces habían puesto en la posición número 7 a ninguno. Ninguno es la persona que votaron por ninguno. Pero ninguno no es un candidato. Exacto. Ninguno no iba ahí. Ninguno debe estar en el 8. Claro. Y usted en el 7. No, porque en verdad la cantidad de votos que sacaron, o sea, la cantidad de personas que votó por ninguno, Ajá, supuestamente, quedaba en el 7, porque era un poco más elevada de la cantidad que yo saqué. Ok. Y por eso lo colocaron ahí. Pero que cuando tú te vas a lo técnico, a lo real, eso queda, eso Claro. no figura como ninguna posición. ¿Ves? Eso desaparece. Bueno, así me di cuenta que pasé la primaria. Cuando nos vamos, porque déjame decirte, fueron 3 procesos, Toniel. 3. 3 procesos. Nos fuimos. ¿Qué pasa? Estamos en un lugar público, por eso Sí. debe, ¿verdad? Muy acogedor. Sí, quisimos hacerlo un poco diferente. Primera vez que yo vengo a mi town. Es verdad. Rodolfo, anota eso ahí. Primera Voy a seguir vez. viniendo, muy chulo. Mira, yo fui a la primaria, que tú sabes que es el proceso donde se eligen los candidatos. De manera interna. De manera Sí, interna. correcto. Después llegó el día del proceso general, que fue en febrero. Pero esas elecciones se suspendieron antes de las 12 del mediodía, no sé si tú te acuerdas. Quizás no. No, porque quizás no estaba muy ligado todavía a Ajá. ese ambiente. Muchachos, se suspendieron las elecciones. Después que ya tú sabes, Wow. se había invertido la logística, todo, un proceso a volver otra vez desde cero en marzo. O sea, fueron 3 procesos de lo que el Señor realmente nos sostuvo. Oye, pero pudiera sonar como cliché, pero es verdad que no teníamos dinero, no teníamos dinero. ¿Cómo Dios lo fue supliendo? Eso solamente Dios sabe cómo lo hizo. ¿Sí o no, Señor? Entonces, luego quedas como Ajá, candidata. Entonces, mira aquí, mira qué dato más interesante. Después, las elecciones ya finales, las que finalmente se hicieron, de los 8 candidatos, muchos de los cuales sacaron más votos que yo, entonces nada más quedamos 2. Y de esos 8, 6 se quedan fuera, Wow. que habían sacado incluso más votación que yo. Lo que nos demostró a nosotros que las personas que votaron por nosotros en las primarias fueron las mismas personas que con convicción fueron en febrero y fueron en marzo también a votar. Votos reales. Exactamente. Votos reales. Y ahí nada, nosotros siempre supimos que si era la voluntad de Dios yo iba a quedar.
Dios lo hizo. Estuvimos 4 años, presentamos 36 proyectos de resolución, logramos la aprobación de 18. Hemos hablado mucho de los proyectos porque entendíamos que era una facultad poco explotada, si se quiere, poco utilizada por parte del Consejo Edilicio. Cuando yo recorría los barrios, yo me daba cuenta que la gente ni conocía a los regidores, no sabía cómo se llamaban, mucho menos qué presentaban. Esa cultura la tenemos acá, de que no se conocen mucho los regidores. Exactamente. Entonces presentamos diversas iniciativas sobre la base de lo que se puede hacer por el ayuntamiento, porque tampoco es que el ayuntamiento tiene tanto alcance, pero más o menos conforme lo que la ley nos faculta. Creo que hicimos un trabajo de buena representación, primero que todo a Dios, que fue quien me colocó, y luego a la población. Fiscalizamos y fuimos veedores de que realmente lo que se aprobara en el ayuntamiento fuera realmente lo que conviene a venir. Entonces, de esa X cantidad de propuestas que haces, ¿podrías mencionar específicamente una de las que fueron aprobadas? Te podría mencionar varias si deseas, Sí, pero sí, claro. en primer orden, nunca me avergoncé de representar a Dios en el consejo, porque muchas veces decimos somos cristianos, pero cuando estamos en el lugar, como que de lo último que hablamos de Dios. Se muestra esa resistencia. Entonces, a mí no me importaba que alguna gente se riera o que simplemente no le dieran el valor. Para mí lo más importante es Dios, porque fue Él que me puso ahí. Entonces, una de las propuestas que nosotros hicimos que tiene que ver con la palabra de Dios fue justamente la lectura de la palabra de Dios. Porque la Biblia es el alma de nosotros. Esa es la base. Eso es lo de ahí que viene la sabiduría. Imagínate tú, nosotros legislando a favor de Baní. ¿Qué es lo que necesitamos? Sabiduría. ¿Y quién da la sabiduría? Dios. Claro. Ese proyecto fue rechazado. Nosotros propusimos que Baní sea declarada, que en Baní se declare un día de regocijo municipal a propósito del Día Nacional de la Biblia, que está establecido por ley, que se establece y que se celebra todos los años. Esto no fue. Este proyecto creo que se quedó en comisión, porque la primera instancia se rechazó. Y yo volví y lo introduje. Que por cierto, ese proyecto Comeva va a darle seguimiento. Comeva, para el que no sabe, es la Asociación de Pastores de aquí de la provincia, ¿verdad? Exacto, pero ya no solamente como un día de regocijo, sino como una declaratoria Baní, ciudad de Dios. Entonces también nosotros oramos, gracias a Dios se ora ya. Antes, no sé si lo van a seguir ahora en esta gestión, pero se hacía la oración poniendo a Dios, diciéndole a Dios que Él es el primero en esto, en todo, y que nosotros apelábamos a su sabiduría para hacer un buen trabajo. Yo deposité un proyecto de ley, de resolución, que tiene que ver con la salud mental. Entiendo, Otto, que la salud mental necesita con carácter de urgencia que se le ponga atención desde la administración pública, desde el Estado. Me puse a estudiar partiendo de un compromiso que tengo muy mío, o sea, ¿cómo te digo? Muy intrínseco. Por el tema familiar. Por el tema familiar, exactamente, porque lo he vivido de cerca. Entonces empecé a leer y me di cuenta que una de las recomendaciones que hace la Organización Mundial de la Salud en torno a la problemática de la salud mental es que se implementen políticas locales, que desde cada ayuntamiento se ponga como ese pequeño grano de arena que ayude a dar al traste con una realidad que no es ni siquiera nacional, es global. Entonces, muchas veces le queremos dejar el problema solamente al gobierno y no puede ser. Claro. Desde la municipalidad tiene que, porque el ayuntamiento es el gobierno local, es el primer gobierno, el ayuntamiento municipal. Entonces, no puede estar de espalda a una realidad tan dolorosa como es el tema de que hay personas que están en la calle que por falta de medicamentos, por falta de atención, por falta de prevención, no están haciendo una vida normal, no tienen una vida de calidad. ¿Qué nosotros hicimos? Un proyecto que tiene 5 ejes fundamentales. Empezando por la prevención. Para que tú veas que es asunto de voluntad, ¿qué hay que gastar para prevenir? Aunque haya que hacer algún gasto, pero no puede ser un gasto mayor. Desde el mismo Departamento de Relaciones Públicas de la institución
se pueden empezar a crear campañas de concienciación. Porque ¿qué sucede, Otto? La persona tiene miedo de ir al psicólogo y de ir al psiquiatra. ¿Y a qué es lo que le temen? Al estigma. De que si voy al psicólogo es porque estoy loco. ¿Me entiendes? Sí, sí. De que Una lo realidad. tachen. Entonces, mientras nosotros sigamos evadiendo la prevención por un tema de tabú, muchas patologías se van a agravar Claro. por no ser atendidas a tiempo. Si logramos concienciar a la población de que entienda, de que así como yo me puedo enfermar de la presión, de la diabetes, de cualquier otro tema, también yo me puedo enfermar de la mente. Claro. Que no es algo de extraterrestre, que eso le puede pasar a cualquiera y es normal enfrentarlo. Entonces el gobierno local tiene que luchar para que la población sea consciente de esa parte. ¿Qué otra cosa nosotros propusimos? Es algo que no lo va... ¿Perdón? No, sí, no, porque ya me pasé del tema religioso, pero nosotros propusimos la creación de un enlace entre la iglesia evangélica y el ayuntamiento municipal, que de hecho, en primicia te cuento. Sí, cuentan, porque eso está interesante ahí. Escuchen bien, de pastores. que nuestro actual senador electo, el profesor Julito Fulcar, se comprometió a establecer esa oficina de enlace entre Comeva y las diferentes confraternidades y ya no el ayuntamiento. Digo, yo no sé si el ayuntamiento quiere hacerlo todavía, Abarca pero ya ya- será el Senado de la República Dominicana. Sí, que ahí involucra ya directamente a la presidencia, digamos. Exactamente. Ajá. Aparte de que eso va a estar en los 3 municipios, porque él ha hablado de establecer una oficina Abarca la administrativa. provincia completa. Exactamente, en Baní, Nizao y Matanzas. Gloria a Dios. Ese enlace existe a nivel nacional, Exactamente. pero no sabía realmente de eso. A veces, como tú mencionabas, como regidores luchan por cosas de manera interna que quizás no se dan a conocer hacia afuera, pero que manteniendo nuestras convicciones, lo que creemos, luchamos en base a eso, para que esas cosas se logren. Así Y es es. bueno conocer el trabajo de un regidor y felicitarte por esa gestión realmente tan extraordinaria. Debo de resaltar, Otto, perdón que te interrumpa, Sí, sí. que en cuanto a esa propuesta de la creación del enlace, nuestro alcalde municipal, Santo Ramírez, también se sintió muy comprometido con el tema y nos aseguró que él lo haría asumiéndolo de manera administrativa, ya no por el consejo, sino por la parte administrativa, porque tú sabes que Fuera del Consejo de Regidores. exactamente, porque Ok. tú sabes que el ayuntamiento se divide en 2 órganos, el normativo, que es el del consejo, el administrativo, que ya es la parte gerencial, que es la del alcalde. Y nosotros también valoramos mucho esa actitud de nuestro alcalde Santo Ramírez y no dudamos que en su momento también se pueda poner en contacto con Comeva y de alguna manera establecer ese lazo entre gobierno municipal y confraternidad. Y eso es de provecho, Claro de que parte y sí. parte. Claro, Otto, porque cuando tú quieres venir a hacer quizás una cita en el enlace nacional, pues tú tienes en tu propia comunidad un acceso al acceso Estado, al directo. gobierno. Y es importante que la comunidad evangélica sepa que nosotros podemos involucrarnos en temas políticos. O sea, es necesario, ese es un entiendo desafío que es que necesario tenemos. hacerlo. Así es. Entonces, ya para ir cerrando. Antes de cerrar, No, yo no voy a cerrar todavía. Créeme que no. Hay algo que no podemos dejar aquí. Pero dale. Permíteme concluir el tema De los proyectos, del proyecto sí, de sí, salud sí. mental específicamente. Te hablaba de la prevención. El otro eje es la conformación de una mesa interinstitucional con la participación de los sectores más importantes de la sociedad que tienen poder de decisión. Llámese la gobernación, salud pública, hospital, las clínicas privadas del ayuntamiento, para juntos poder consensuar ideas que puedan ayudar a darle una respuesta a los pacientes psiquiátricos. Muy bueno. El tercer punto es la donación de unos terrenos por parte del ayuntamiento para crear un centro de atención. Porque yo entiendo que Baní se merece tener un centro de atención. Nosotros no nos imaginamos, Otto, la cantidad de personas y de jóvenes que están pasando las 1001, ya sea por un tema de adicción a las drogas o ya sea por un tema de que la patología es congénita y no tener a dónde ir. Sí. En República Dominicana solamente tenemos 3 o 4 hospitales que tienen unidad de intervención en crisis y eso no da abasto. Cosas necesarias. Así, entre otros factores que están ahí contemplados y que si hay voluntad entiendo que se pueden crear.
se puede llevar a cabo. Entonces, luego de todo ese proceso, ¿verdad? De esos 4 años, me imagino que muchísimas cosas pasaron durante ese periodo en el que estuviste como regidora. Entonces, vemos en tus redes sociales y algunas notas de prensa también que se hicieron eco de tu salida del PLD y te integras entonces al actual partido que está actualmente gobernando, el PRM. ¿Cómo fue esa transición, esa salida? Porque después de estar tantos años, ¿verdad? Sí. En la base de un partido, esa transición, integrarse en un ambiente nuevo, con una base quizás un poco diferente. ¿Cómo fue para ti ese salto, esa transición y cómo te sientes? ¿Verdad? Porque es importante conocer cómo te sientes en el actual partido. Lo primero que te debo decir es que en verdad fue difícil. Al principio fue difícil porque, como tú bien señalas, ya yo tenía 18 años militando en ese partido. Pero ciertamente es un partido cuya ideología, para nadie es un secreto, que se ha ido desvaneciendo. Por una o por otra razón. Yo aquí no te puedo decir. Quedó por evidenciado esto, en las por lo elecciones del domingo. Sin embargo, Otto, pese a ese desvanecimiento, a esa debilidad, tú sabes que el PLD salió del poder en el año 2020 y nosotros nos quedamos firmes y fieles en nuestro partido. Nosotros nos quedamos fieles y sirviéndole a nuestro partido. Y en esos 4 años yo te puedo decir que yo no tuve acceso al gobierno porque, para no decir un secreto, que la política, cuando tú no eres de un partido, tú eres de un partido contrario, tú tienes ciertas limitantes de acceso. Y yo asumí con ese reto de quizá no poderles resolver nada prácticamente a los compañeros, como uno le dice en términos políticos, porque no estaba en mi gobierno de turno, o sea, de mi partido. Sin embargo, por un tema de fidelidad, de honestidad, nosotros nos mantuvimos firmes y siendo la voz de ese partido, dentro y fuera del consejo, y participando en todo lo que teníamos que participar y participando en ese proceso de fortalecimiento institucional que fue un congreso bastante amplio que se hizo, que al final nunca se vieron los resultados. Porque uno de los ejes fundamentales de ese fortalecimiento y esa reestructuración era precisamente darle oportunidad a la juventud. Y cuando tuviste las candidaturas de ese partido, tuviste todo menos juventud, menos participación de la juventud, al contrario, todo lo contrario. Sí, sí, sí. Pero seguimos fieles. Sin embargo, Otto, tú sabes que los cristianos sabemos que, independientemente de cualquier partido o organización a la que pertenezcamos, nuestro compromiso con el Señor y con lo que Dios mande. Cuando pasó el proceso de las elecciones municipales que perdí, para mí fue muy frustrante. ¿Y por qué? No por el hecho de no haber ganado la regiduría una vez más, sino porque yo empecé a hablar con el Señor y yo le dije, ok, o sea, tú sabiendo el trabajo que tú hiciste, tú sabiendo que aprovechaste esos 4 años y le sacaste provecho a esa ley en buena lid, cumpliendo al pie de la letra con todo lo que te manda, fiscalización, representación, legislación, tú sabiendo que esta mano no se levantó para aprobar nada que sea en perjuicio de la comunidad, tú sabiendo, Otto, que entraste montado y saliste a pie, con más deuda de la que tú tenías. O sea, nadie te puede señalar ni con el pétalo de una rosa de Dios la gracia. Eso es por la misericordia del Señor. No, y tu integridad. Claro. Que, o sea, por donde quiera que tú lo veas, porque uno tiene que hacerse una introspección y analizarse dónde tuvo la debilidad. Y yo digo, por todos los lados que lo analizamos, ni yo, mi esposo, mi equipo, hicimos las cosas como entendíamos que teníamos que hacerlas, y de hecho las personas sí nos felicitan y nos dicen y lo ven porque la gente sabe, la gente se da cuenta. Ok, y te representé y hablé de ti y yo, ok, bueno, si esa fue tu voluntad, amén. Porque Dios sabe que estaba dispuesta a seguir guayando la yuca. Si Dios me quería otra vez como regidora, ahí yo iba a estar, con un salario que no me era suficiente para mis necesidades. Dios lo sabe, no me era suficiente. Pero yo estaba dispuesta a hacer la voluntad de Dios. Pero como Dios me vio tan dispuesta,
Entiendo que él me sacó de una manera abrupta, no solamente de la regiduría, sino del partido en el que militaba. Porque si bien es cierto, era consciente de muchas cosas que se dieron en las elecciones del 2020, seguí testaruda por fidelidad y por honestidad. Y mucha gente me decía, pero ¿qué es lo que tú haces ahí? Un tema de fidelidad, de agradecimiento, Agradecimiento. de lealtad. Pero ¿qué hace el Señor? Extiende su brazo cuando no te quiere en un sitio y te saca. Y eso fue lo que Dios hizo conmigo. Yo estaba dispuesta y decidida. Todavía yo sabía el PLD no iba para ningún lado, a seguir en mi partido. Pero Dios me sacó. Y no me sacó simplemente porque yo perdí la regiduría. Es todo lo que se vivió y todo lo que pasó para que Stephanie Martínez perdiera la regiduría. Estuvo dentro del plan de Dios, del proyecto de Claro, Dios. porque hasta la traición de Judas fue utilizada para Cristo llegar a la cruz. Ay, usted está diciendo algo fuerte ahí. El que tenga oído. Fue duro. Judas entregó a Jesucristo, pero Jesucristo sabía que eso tenía que pasar para él poder cumplir el propósito. Entiendo que todo lo que me hicieron en mi propio partido fue necesario para que el cumplimiento de Dios se haga realidad. O sea, yo no sé lo que va a pasar conmigo políticamente hablando, pero si de algo estoy segura es que Dios permitió todo eso con la finalidad de moverme, porque si no era así yo no me iba a mover. Mis principios, o sea, son que mantener, independientemente de la situación, porque mucha gente dice, no, ahora porque perdió, porque no están en el poder, pero yo duré 4 años fuera del Sí, poder. iba a decirte que si vamos a eso, Yo hubiera renunciado en el en el mismo 2020. Exacto. Tuve la oportunidad. Una gran oportunidad. Y yo decía que no. Ahora lo que Dios me permitió ver, o sea, como cuando Dios te quita la venda de los ojos, cosas que pasaron literal, que no quisiera entrar ahora en detalle, pero el partido sabe cómo se manejó. Cómo se manejó desde la Secretaría Electoral hasta las más altas instancias. No hubo una competencia, digamos, leal. Y todo eso, vuelvo y te digo, Dios permitió que pasara. Mira, después que pasó el proceso, incluso estuvimos reuniéndonos por varios días y semanas, como 5 o 6 candidatos. Porque yo no fui la única. Tú sabes la debacle que ha habido y las renuncias. Sí, sí. Fueron candidatos que se esforzaron, que se entregaron, que hicieron su trabajo, que hicieron sus inversiones económicas y que al final no se les dio la oportunidad de participar en un proceso libre y democrático, sin imposición. Y todo eso pasó. Te puedo decir que en ese momento yo dije, yo no hago más política, esto no vale la pena. Porque yo no entendía. Y decía, pero si uno haciendo las cosas correctamente, hablando de proyectos, representando a la gente realmente con honestidad, sin robar, hay que decirlo claramente. Sí, claro, claro. Sin robar. Porque déjame decirte otro, nosotros tenemos un gran desafío. Como cristianos y como jóvenes tenemos un gran desafío. Porque esta sociedad todavía tiene una gran doble moral. Porque por un lado le exige al Estado políticos honestos, pero por el otro lado prácticamente lo obliga a robar, porque hay que darle dinero. Y a veces llegan honestos y no le dan el respaldo o el apoyo que realmente merece. Mira, un regidor y un diputado prácticamente no están para resolver problemas, digamos, sociales, para eso está el plan social, pero hay del político que no resuelva porque le dicen que es un político malo. O sea, aquí nadie te pregunta qué proyecto tú presentaste, a mí nadie me pregunta por qué tú levantaste la mano, a qué tú te opusiste. Ahí hay una estación de combustible que se quería instalar en la avenida Fabio F. Herrera, muy próximo a la playa Los Almendros, el único pulmón que tiene Baní. Y nosotros marchamos y nos opusimos y ahí el proyecto se cayó. Pero la gente no está preocupándose por eso. No le interesan esas cosas. La gente lo que le preocupa es cuántas recetas tú compraste, cuántas canastillas tú regalaste. Y eso está bien. Y a mí me encanta hacerlo. Y digamos que es parte de la política. Es parte, pero no es lo primordial. Pero donde yo entiendo que hay que seguir creando conciencia es que la gente entienda que más allá de las soluciones sociales, vamos a llamarle así, hay un tema de legislación que el pueblo tiene que interesarse. Detrás de esas 4 paredes, ¿qué temas se están tratando? ¿Qué se está discutiendo? ¿Qué se está aprobando? Y entonces yo dije, no, pero si esto es así, esto no vale la pena. Yo me he sacrificado, yo he entregado mi tiempo, he sacrificado mi familia, perdón, y tiene el resultado.
pero eso no eran los planes de Dios. Ya yo tenía todo listo, ofrecimiento de trabajo para dirigir un noticiario, que esa es mi carrera. Seguí mi carrera de comunicación, tenía todo listo, pero eso no eran los planes de Dios. Entonces ahí llegó esta gran familia, que de verdad, Otto, sinceramente, yo no sabía que en un partido pudiera existir ese espíritu de unidad como el espíritu con el que nos acogieron a nosotros en el Partido Revolucionario Moderno. Tengo que agradecerle al alcalde Santos Ramírez, tengo que agradecerle al senador Julito Fulcar, tengo que agradecerle al diputado Luis Valls, a la diputada Carmen Leida y al diputado Willy Sánchez. Los 5 nos visitaron, hablamos, nos motivaron y nos invitaron a formar parte del Partido Revolucionario Moderno. ¿A cambio de qué? ¿De qué, Stephanie? Porque tú sabes, Claro, eso es lo que se comenta detrás. tú supiste, yo te voy a decir ahora en primicia todo lo que a mí me dieron. Vamos a ver. Para Suelta. que yo diera ese paso. Suelta. Me ofrecieron la gran oportunidad de trabajar con ellos. Con un espíritu de sinceridad que hasta el esposo mío, que es muy observador, me dijo, yo lo siento muy sincero. En el caso particular del profesor Julito Fulcar, quien es, o sea, si bien es cierto que yo sabía que era una persona muy humana, muy trabajador, en este poco tiempo que he tenido de trabajar con él, me he dado cuenta de verdad el gran ser humano que es. Me dijo, Stephanie, tú no tienes por qué enterarte si tienes política. Ven a trabajar con nosotros y te damos la oportunidad de que tú trabajes. De que tú trabajes y que tú puedas crecer políticamente. El gran ofrecimiento, y ciertamente un gran ofrecimiento, una gran oportunidad que nosotros abrazamos con los brazos abiertos y con la pasión que nos caracteriza. Quizás muchos de mente diminuta, todo lo ven económico, todo lo monetizan. Quizás entienden que te dieron una suma de dinero, suma de dinero que mañana se te puede acabar. O una posición. Puede venir una posición Sí, claro, mañana, no, claro. pero eso no estuvo en la conversación. Esa es la honestidad, esa es la realidad, la oportunidad de trabajar y de aportar. Y yo creo en eso, en hacer un trabajo para ganarse los puestos, en hacer un trabajo, en demostrar tu conocimiento, tu capacidad, y sobre la base de eso y de la voluntad de Dios, entonces tú poder obtener lo que Dios entienda que tú tengas que obtener. Entonces yo agradezco al Partido Revolucionario Moderno la gran oportunidad de trabajo que me ha brindado, desde su más alta dirección hasta las bases, que nos abrazaron con un espíritu de cariño y de humildad y de hermandad que no puedo realmente describir con palabras. Bueno, nada, Stephanie, agradecido por este tiempo, ¿verdad? Muy nutrido. Yo creo que hay que hacer una segunda parte. Sí, ya para conversar más adelante de futuras aspiraciones tuyas, quizás, ¿verdad? ¿Qué podemos esperar de Stephanie en unos 5 años? Entre otras cosas, porque yo sé que hay mucho que conversar. Pero ahí, para finalizar, un consejo final, especialmente a la comunidad evangélica. Amén. Que entiende que no se puede hacer política desde Amén. la posición en la que nos encontramos nosotros de ser cristianos. Ahí es que va dirigido el mensaje, específicamente, de manera muy especial, a la comunidad evangélica cristiana, y no solamente evangélicos, de cualquier denominación, a la comunidad cristiana. Tenemos que involucrarnos en la política, tenemos que salir a votar, tenemos que elegir, tenemos que adecentar ese criterio de que la política es mala. No es verdad. Desde los tiempos de David, de José, desde los tiempos de Moisés, los gobiernos siempre han existido y son necesarios para el orden de una sociedad y de un Estado. Entonces, no hacemos nada con quejarnos de que hay políticos malos, si entonces los que pueden hacer buena política, que son los que le temen a Dios, no se involucran. Entonces no tenemos derecho ni de quejarnos, ni tampoco de proponer. Tenemos que involucrarnos. Entonces ese es el desafío que nosotros tenemos como cristianos, de que la iglesia entienda que tiene que formar políticos, que tiene que formar personas que se involucren, porque son las personas que realmente podrán acompañar, ¿verdad? Orar, dirigir a los políticos, si bien se pudiera decir tradicionales, y por qué no, los mismos evangélicos, también poder optar
por posiciones como al efecto se está logrando. Ahí tenemos a una pastora Lidia, diputada. Ahí tenemos en Puerto Plata. Sí, en Puerto Plata. Ahí tenemos a nuestro querido como síndico Diego Astacio. Diego Astacio. Entonces de eso se trata. Tenemos que seguir motivándonos porque hay una dejadez en el pueblo cristiano que tenemos que trabajarlo. Tenemos que trabajarlo. Muchas gracias por la oportunidad y que el Señor le bendiga. Esto es Hermanos en la Fe Podcast.